¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 2 de julio del 2026, capítulo 34 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas, te doy la bienvenida a este capítulo que quisiera dedicarlo a mi familia por un momento complejo que estamos pasando, y este capítulo en especial dedicado a mi tío Tito, fanático del audiovisual de toda su vida. En el capítulo de hoy estaremos conversando con Gabriela Sandoval, productora audiovisual, gestora cultural, programadora y distribuidora, fundadora de Sanfic y de Storyboard Media, vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual y además directora de la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Chile, APCT, entre muchas otras cosas. Vamos a estar un ratito con Gaby, pero antes, como siempre, recibimos a nuestro querido Raúl Rojas Montalbán, crítico de cine, docente UNIAC, especializado en historia del arte. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, aquí estamos listos para un nuevo programa. Vamos con cine chileno hoy día. Sí, estuvimos buscando algo distinto, habíamos visto harto terror, y esta es una recomendación que viene de profesora de unidad, profesora de guiones de acá, ¿Quién? Catalina Herrera, que andaba de harta película también, y me llamó mucho la atención la reacción de ella. Cata Herrera, que ojalá venga invitada en algún momento, la dejamos de Vamos a invitar a la profesora de unidad para que venga ahí. Un punto, nos falta a veces, y eso también es interesante porque converso harto con ella, de un punto de vista femenino. A veces conversando con ella veo otras cosas que uno generalmente pasa de largo. Y me sorprendió un poco la reacción de ella frente a Mil Pedazos, la película de Sergio Castro San Martín, ¿cierto? Protagonizada por Daniel Muñoz, Paola Gianni y una niña debutante, Emilia Rodríguez. Y para mí fue como una gran sorpresa. Creo yo que estamos ante una de las mejores películas chilenas del año. Pongo ahí la ficha para esta película. Y ¿qué es lo que tiene interesante? Está basada, es una ficción, ¿cierto? Pero que toma algo un poco de una leyenda urbana sobre el ermitaño de las Chilcas. Un ermitaño que vivía, ¿cierto?, en el camino de la ruta 5 Norte, que vivía entre estos cerros medio perdidos, y que generalmente quien conocía a este ermitaño eran los mismos camioneros que le dejaban comida o agua, y a veces era como medio leyenda urbana en ese sentido, ¿cierto? Porque había como dos opciones, y era como, ¿qué decía la gente? Bueno, ¿por qué vive allí? ¿Qué le pasó? Y la leyenda urbana decía un poco que había perdido a su familia, había tenido un accidente, y que era entre médico, abogado, y había perdido a su familia en un accidente y se había quedado vagando ahí. Nada de eso es cierto. Por lo general nunca es cierto. Nunca es cierto, pero siempre hay algo, un poquito de esos mitos, esas leyendas como urbanas. Que nos reflejan igual. Tiene algo de cierto, ¿cierto? Sí. Y no se sabía, al final el ermitaño de las Chilcas, que le llamaban Juanito, había trabajado en la ruta 5 Norte, y por alcoholismo, por algo más, quizás se había quedado ahí viviendo ahí. Pero lo que tiene entretenido es que la película viene a reconstruir, a partir de esa historia real, viene a reconstruir esos pedazos de historia. Entonces ahí como muy interesante como es leyenda urbana, ¿cierto?, de este personaje, pero ahí el director creo que le aporta mucho en el sentido como de ir completando, ¿cierto?, construir una ficción a partir de esa leyenda urbana. Y está filmada en el Valle del Elqui. Y creo yo que debe ser una de las películas más bellas que he visto que haya filmado el desierto. La encontré muy bella porque el quiebre que tiene ahí un poco el relato es que es una familia que va de vacaciones, y en un accidente quedan un poquito como atrapados en este desierto, ¿cierto? Particularmente el personaje de Miguel, de Daniel Muñoz, y Paola Gianni, que es Isabel, la rescatan, y un quiebre temporal, ella despierta 3 meses después del accidente y no sabe qué pasó. Entonces ahí hay algo muy interesante, como nos quedamos como en este lugar, en este espacio, que nos quedamos un poquito como si hubieras como muy atrapados. Entonces ahí es donde también es muy interesante como para el director explorar la culpa y el dolor, pero también haberle dado una voz al desierto. Y hemos tenido muchas películas de desierto, ¿verdad? El Flamenco, Sariri, y dicen que esta película es muy contemplativa. ¿Tú ya la viste? Sí, poco diálogo. Sí, tiene poco diálogo, pero creo que ahí donde no hay diálogo es donde
aparece el desierto como personaje. ¿Y cómo podría encantar a una persona que no está acostumbrada a este cine contemplativo, tiene varios prejuicios frente a, porque dice el cine chileno es así, o las películas son fome? ¿Cómo? Porque plantea preguntas. Y esas preguntas tienden a como que fuera un viaje. Y ese viaje es muy atractivo como para el espectador, porque no sabe dónde está. Es muy interesante que no sabemos dónde está temporalmente, pero también nos perdemos con el personaje. En este desierto, en estas montañas, nos perdemos ahí. Nos perdemos porque seguimos al personaje que empieza como a vagar, y es muy interesante por qué se queda ese personaje ahí. Y eso encuentro que es muy bello. Y ahí es donde creo yo que, claro, admiramos ciertas películas. Yo creo que, por ejemplo, una de las mejores películas fue Hamnet, el 2025, que llamó mucho la atención, ¿cierto? Y Aftersun. Yo creo que tiene un poco de esos elementos, ¿cierto? El metraje encontrado, ¿cierto? El dolor, la pena, pero algo muy chileno. Ahí es donde creo yo que se conecta un poco con nuestra propia historia y sobre todo con nuestras propias historias. Y otras obras del director de Sergio Castro San Martín, ¿cómo podría definir su filmografía para alguien que quiera...? Aquí hay algo que a mí me llamó la atención, que es, él es arquitecto, no necesariamente nos viene del mundo audiovisual, entonces, y lo que sumo también a esa visión es que es del norte, es de Coquimbo, y le parece ser como que hay un interés por explorar estos paisajes. Por eso creo que es muy interesante, o sea, tenemos, creo yo, que uno de los mejores, los paisajes más variados del mundo, y creo que estamos aprovechándolos. Por ejemplo, no sé, grabar en el norte, o la película de José Luis Torreleiva que está grabado en el sur, ¿cierto? Entonces allí tenemos una variedad de paisajes, pero hay que encontrarlos. Creo yo que esa visión de él es como de buscar, investigar el paisaje, porque tiene una visión más de arquitectura, de reconstruir. Excelente, dejamos invitadísimos a ver Mil Pedazos. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la pueden ver? Eso también me llamó la atención. La vi en cine comercial, y justo estábamos con vacaciones, vi como mucha familia, como papá, mamá y hijo, adolescentes, vi hartos como grupos, y la sala estaba bastante llena, así como, aquí está lo interesante también. Es una muy buena oportunidad para verla en cine, que es muy sensorial, para conectarte, ¿cierto?, con el paisaje. Así que aprovechen, vayan a verla a un buen cine, porque lo van a explorar y van a viajar con los personajes en su vía crucis o en su dolor. Excelente, Mil Pedazos en Cines del País, de Sergio Castro San Martín, con Daniel Muñoz y Paola Gianni, ¿verdad? Paola Gianni y Emilia Rodríguez. Y la próxima semana volvemos con el terror. No adelantemos. La cartelera nos está dando terror, así que vamos a explorar ahí nuevos estrenos. Excelente, muchísimas gracias. Como siempre, Raúl Rojas Montalbán. Nos vemos el próximo jueves. Y ahora vamos con nuestra entrevista del día de hoy. La grandísima Gabriela Sandoval, que es un honor tenerla aquí, productora audiovisual, gestora cultural, conocida por ser fundadora de Sanfic, Santiago Festival Internacional de Cine, y directora también de Sanfic Industria, espacio de formación. También es parte de la productora Storyboard Media, donde ha distribuido más de 50 títulos chilenos en salas comerciales e independientes y en otras plataformas. Ha participado en muchas instancias, federaciones audiovisuales iberoamericanas, es directora de la Asociación de Productores de Cine y Televisión APCT, directora del Consejo Directivo de Cinema Chile, destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile y tanto más. ¿Cómo estáis, Gaby? Muy bienvenida. Bien, todo muy, muy bien. Gracias por estar aquí. Tengo una pregunta inicial para romper el hielo. Yo quiero saber cómo Gaby Sandoval congenia tantas labores y no se vuelve loca. Mi hermano tiene una teoría que no soy normal, decía el otro día. No. Creo que en realidad es contar con un muy buen equipo. Eso conversábamos ayer, o sea, poder tener un gran equipo de trabajo, de profesionales que uno puede estar, muchas veces es la cara visible de algo, pero en realidad hay todo un equipo que está trabajando constantemente, si no es inviable. Creo que nadie que lidere ciertos proyectos o que esté como de rostro visible, por así decirlo, encabezando ciertas acciones, lo hace solo, no. O sea, uno cuenta con un equipo maravilloso, y lo bueno también que en términos gremiales uno se empieza a encontrar con colegas que también trabajan muchísimo y también cuentan con grandes equipos, entonces por eso se hace viable, si no sería imposible.
Y algo en tu rutina personal, pues sabemos que la gente que hace producción o distribución siempre anda con el colon en la mano, muy nerviosa, mucho estrés. ¿Qué es algo que en tu rutina no puede fallar para que no te desordenes o que quede la embarrada en todo lo que tienes que cumplir? Buena música. O sea, muy buena música. Y bueno, yo tengo el privilegio de ver muy buen cine también. Entonces creo que el hecho de también estar en contacto con muchas creaciones audiovisuales a nivel internacional por mi trabajo, por ver películas en desarrollo, en work in progress, o sea, proyectos en desarrollo, perdón, y películas en progreso, terminadas, también hace que eso, ¿no?, te motive, genere, y cuando uno dice, bueno, sí, no quieres ir al cine a ver películas como en tu día normal, porque lo consideras un trabajo, me parece que no, es nutrirte enormemente. Tú eres argentina de nacimiento, chilena ya hace mucho tiempo aquí, ¿verdad? ¿Cómo definirías la identidad fílmica de Chile y Argentina? ¿Diferencias, similitudes? ¿Qué ve ahí? ¿Qué hay? Mira, creo que hace unos años atrás... Bueno, Argentina es una cinematografía sumamente potente para la región, para el Cono Sur. O sea, creo que nosotros, o sea, como Chile, Argentina, Uruguay tiene una cinematografía también muy identitaria. Y Brasil, que se maneja como siempre como un carril paralelo, pero que los últimos años por dificultades, por temas políticos, ¿no?, cuando estuvo Bolsonaro como presidente, que coartó y destruyó gran parte de todos los avances como institucionales, culturales, hizo que Brasil salga a coproducir y también a conectarse con su continente, ¿no?, con Latinoamérica. Y si lo llevamos a eso, claro, son cinematografías de mucho valor de producción y muy diversas. Y Chile, en cambio, siempre ha tenido un volumen de producción mucho menor en términos, si lo comparás con estos grandes territorios, ¿no?, de densidad, etcétera. Pero tiene algo muy particular y creo que es uno de los grandes talentos de la cinematografía chilena, la manera en cómo cuentan las historias. O sea, son exportadores de grandes contadores de historias. No hay festival en el mundo en donde no haya una película chilena en producción 100% o en coproducción con Chile, o un proyecto en desarrollo, o un talento destacado. El último tiempo, muchos de los actores chilenos están en producciones internacionales, no necesariamente teniendo una vinculación con Chile. Entonces, y eso, si vos lo comparás con los vecinos, no pasa generalmente. Entonces, hay talento técnico, hay talento artístico, pero hay una forma de poder contarles historias que diferencia con los vecinos. Después, las realidades en Latinoamérica son similares, sociales, políticas. El cine siempre se anticipa a esos hechos, tiene esa virtud también. Entonces, es una radiografía muchas veces de lo que va a pasar o lo que está pasando. Entonces, lamentablemente siempre como las contingencias sociales, políticas, se comparten en Latinoamérica. Y culturalmente sí, se pueden ser muy distintos, pero... se comparten ciertas realidades o ciertas necesidades de poder contar o llevar a otros territorios historias, ¿no?, que pueden ser muy particulares, pero que están pensadas en esta audiencia global. Y hablando del panorama político, que tocaste ese tema, también lo tenía aquí, siendo parte de estas asociaciones o gremios que trabajan por impulsar el audiovisual, la cultura en Chile, ¿cómo ve el panorama que se viene con el actual gobierno en el cine? Mira, a diferencia, si lo comparo automáticamente con Argentina, en donde en Argentina el tema del presidente Milei tuvo como enemigo dentro de su política la cultura, ¿no?, desde la época de la campaña. Si lo trasladamos hasta para lo que fue Chile, la cultura no es un enemigo, no está dentro del programa como enemigo, alguien que vamos a atacar y destruir dentro del programa de gobierno, ¿no? Entonces eso ya es una diferencia enorme. El hecho de que también el ministro que asumió dentro de la coalición de partidos políticos pertenece a Evópoli, digamos, ¿no? Entonces como que claramente
que estuvieron mucho más vinculados, si uno hace para atrás, no sé, el gobierno de Piñera, cuando estuvo Luciano Cruzco, que luego, no sé, secretarios ejecutivos, es el mismo secretario ejecutivo el que asumió ahora, que es Daniel Laguna, que estuvo en el gobierno de Piñera, que él antes de volver a ser secretario ejecutivo ahora del audiovisual, era presidente de Chile Guionistas, entonces había una relación gremial, había ¿no? Como que conoce el sector, conoce como las necesidades. Siento que el tema está en que el problema siempre está, lamentablemente, en la cultura, y que eso pasa cualquier color político, en que no está como institucionalizado, no es un tema país, sino que siempre depende a estos colores políticos, ¿no? Y a decisiones como políticas y sesgadas, en donde no hay un tema de que vaya mucho más allá como tema de Estado, de que la cultura es transversal, es necesaria, no debería estar en discusión. No debería estar en discusión la educación, no debe estar en discusión los derechos humanos, no deben estar en discusión, digamos, en discusión de retroceder temas que se avanzaron, ¿no? Como que cuando uno dice ya, tenés que seguir avanzando en temas de igualdades o derechos sociales. Cuando eso se empieza a volver a reflexionar hacia un retroceso y no un avance, claramente es algo que termina también impactando automáticamente en términos culturales. ¿En términos culturales en qué? En los desarrollos de las actividades que los creadores empiezan a impulsar. Porque tienes que volver a generar conciencia sobre esas herramientas. Por eso cuando uno escucha mucho que la cultura pertenece a la izquierda, o que hablan demasiado sobre temas eso políticos, y es como, no, si vos llevas una radiografía del cine chileno y uno solo dice, ok, ¿cuántas producciones se hacen anuales? El año pasado se estrenaron 40 películas chilenas, en producción chilenas, ¿no? Que tienen, ya sean mayoritarias, minoritarias, pero que son chilenas en el territorio chileno. De esas 40 películas, ¿las 39 eran de temas políticos sobre derechos humanos? No. Entonces, digo, solo si lo llevas a la realidad. Entonces, la diversidad del cine es amplia, y aparte los temas políticos no tienen que ver solamente con la temática, sino con posturas, o cómo también hace que las creaciones te permitan reflexionar, dialogar, que conversemos. Entonces, claro, ahí hay mucha desinformación también, y generalmente mucha desinformación de la ciudadanía para apoyar todo este tema de hater, ¿no? Entonces, no sé, a mí la semana pasada me tocó participar en un seminario de cine y política, y los comentarios eran, ay, de nuevo, porque las películas son aburridas y porque se hacen de política, y es como, no, el cine y política va mucho más allá de las temáticas, va de la forma como te planteas los contenidos, desde dónde lo podés contar. El cine de género está siendo muy político, la comedia también es muy política. Entonces, como digo, no tiene que ver solo con que uno piense que son documentales, materiales de archivo y sobre una etapa específica. Creo que por ahora, como resumiendo como el tema, hay disposición para poder como mantener los programas que hay. Efectivamente hay recortes, efectivamente también hubieron subejecuciones de partidas anteriores, entonces eso hace como, claro, ir a defender ciertas partidas es mucho más complicado, pero por ahora, por lo menos lo que a nosotros nos toca como audiovisual, hay un secretario ejecutivo con el cual uno está conversando, uno pide audiencias de lobby, se están recibiendo, digamos, y se están viendo planificaciones. Los fondos no es que se acaban, va a haber llamados de fondo, etcétera. Claramente, nada, recién esto empieza, como quien dice, pero ya partiendo que en una base que es completamente distinto al panorama que tiene hoy día Argentina, que es desolador, ¿no? Que los mismos creadores, o Dolores Fonsi hace un mes atrás dio una entrevista en donde decía que las producciones argentinas que se vienen en términos de mayor producción o tenían
relación solo con plataformas y que gracias a las plataformas podían desarrollar los contenidos, ¿no? Porque no existía una línea de apoyo a la creación audiovisual. Entonces, claro, ese es un tema. Acá por lo menos, no sé, empezó este gobierno y Chile, si bien fue un tema que se vio con el gobierno anterior, Chile fue país foco en uno de los festivales más importantes que hay en Iberoamérica, que es el Festival de Cine de Guadalajara, en donde se ratificó, no se cortó. Se fue después una misión a Cannes. O sea, el tema de la internacionalización, sí que eso es una diferencia en la región. No ha tenido como colores políticos, por así decirlo. Ha sido hace 15 años que, por ejemplo, existe Cinema Chile, que es la marca sectorial, que es la agencia de promoción del audiovisual chileno en el mundo, y ha tenido como un respaldo constante durante estos 15 años, y durante 15 años han pasado distintos partidos políticos, digamos, encabezando gubernamentalmente, y siempre ha habido una política muy clara de exportación, de imagen país, con respecto a una de las líneas que es una de sus marcas fuertes, que es el audiovisual. Entonces, nada, esperemos que se siga. Hay disposición también en seguir, por lo menos del sector, en dialogar, en trabajar y en generar mayores herramientas de lo que implica hoy día la actividad audiovisual. Cuéntame sobre esto de las políticas de internacionalización o cómo es la circulación de obra a nivel internacional, que tú tienes harta experiencia en coproducciones. Para la gente que nos está escuchando quizás no conoce que existen estas posibilidades. Bueno, la internacionalización es importantísimo. O sea, partiendo de la base que una película chilena, por ejemplo, ahora están ustedes hablando como del cine chileno, no sé, la película Mil Pedazos, la de Sergio Castro, que lleva cerca de 5.000 espectadores o quizás un poco más, o 6.000, creo que dentro del ranking comercial, ¿no? Después La Mirada del Flamenco, que fue la anterior, o sea, que se estrenaron este año, 40.000 espectadores. Si uno compara en términos como de las películas y su audiencia público, si tomás como el caso de La Mirada del Flamenco, que hizo Premier Mundial en Cannes, que tiene distribuidor en Francia por estar no en Cannes, pero digo, es por lógica. Luego un agente de ventas ha recorrido cientos de festivales, se está estrenando en ciertos territorios, lo que hace es amplificar esa audiencia. Entonces, o sea, es muy importante la estrategia, pensar la película desde antes, ¿verdad? Como dónde la va a insertar para hacer el recorrido. Absolutamente. Y aparte pensar en que, por ejemplo, no sé, Chile tiene 400 o un poquito menos pantallas, ¿no? Donde las películas se pueden estrenar. El 90% de estrenos pertenecen a mainstream norteamericanos. El otro 10% queda para el cine chileno, de otras producciones y latinoamericanas. Entonces, claro, si ya comparás eso, como que tu audiencia para una película va mucho más allá que el territorio chileno. Y la internacionalización tiene mucha vinculación desde el minuto que estás escribiendo una historia y decidís ir a un laboratorio internacional o nacional, y esos laboratorios tienen incentivos para quedar en otro espacio internacional. Entonces uno ahí armás esa ruta, y eso es lo que tiene que ver mucho con relación con las marcas sectoriales del audiovisual, que Cinema Chile es una marca paraguas del audiovisual. O sea, marca paraguas significa que están las misiones como transversales en mercados importantes, apoyando a los delegados que van con proyectos en desarrollo, tanto de ficción, de documental, de animación, tanto de series o nuevas realidades. Y después están las marcas específicas como Animachi, que recientemente estuvo en Annecy, donde hubo una presencia chilena importantísima, como creo que histórica, que pertenece al mundo de la animación. Después está Chiledoc, al mundo de documental, que van, ¿no?, a estas misiones más específicas. Entonces, todas esas marcas apoyan esta internacionalización del cine chileno, en decir, de pensar en estas audiencias globales y en poder no solamente circular en festivales internacionales o antes en mercados o laboratorios, sino que también luego conectar con esas audiencias a nivel global. Estamos en lo último, lamentablemente en el último minuto del programa. Gaby, es increíble. Y saludamos entonces a nuestro auspiciador, Mazamiel Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar que nos acompaña desde la temporada pasada y sigue aquí fiel. 4 sucursales en Santiago, y cada jueves nos traen esta cajita hermosa, que esta es para nuestra Gaby Sandoval, aquí con mucho cariño de Mazamiel Panadería.
Tómala pero ahí. maravilloso. Te vas con un regalito Me encanta. dulce, una cajita con Muy muchas bien. cositas ricas. Para este frío. Masamiel.cl. Yo quisiera saber una última quizás pregunta. Consejos para futuros audiovisualistas que quisieran meterse de lleno a la producción o a la distribución, que es un área quizás que en la universidad no te la pasan tanto como ahí nomás. ¿Qué le dirías tú a esta gente que quiere iniciarse? Bueno, que esté preparado y que, ¿no? Porque tenés colon irritable, lo que dijiste, bruxismo, si te querés dedicar a la producción. No, consejos es como, me parece interesante como sí, involucrarse en una de las etapas que, como decís, quizás no se ve desde la universidad o no se aborda tanto porque todas o todos queremos ser directores, creadores, Sí. ¿no? Y nadie quiere ser productor o distribuidor, pero es una de las etapas más hermosas. El productor está desde el principio a fin de un proyecto, está desde la instancia de un desarrollo del proyecto, desde que se está escribiendo el guión, o se está gestando, se está pensando, y acompaña y es el responsable de llevarla hasta su circulación final, ¿no? Y en eso pasan distintos creadores, pasa el director que muchas veces queda hasta la etapa de entregarte la copia final y la distribución la deja al productor, digamos, pasa también en la instancia de, no sé, si sos guionista solo vas a estar en esa primera instancia que es sumamente importante el guión, pero digo, el productor es un universo y es un todo, y me parece que es pensarlo así. Lo mismo de la distribución, como consejo es una película. El 50% de una película es cuando vos tenés la copia terminada, ¿no? Entregaste el DCP, etc. El otro 50%, entonces imagínate lo que implica ese 50%, que a veces hay películas que están 8 años en desarrollo, etcétera, levantando financiamiento, sé qué, para poder rodar, etcétera, y llegar con su copia cero. Ese es el 50%. El otro 50% es toda la distribución, circulación. Entonces, el mayor consejo es, si querés entrar en esa área, pensarlo en esa globalidad, y creo que no hay nada más motivante de poder entrar como a descubrir y a sufrir también, pero está bueno. Ha sido un verdadero placer tener a nuestra grande Gaby Sandoval, Gabriela Sandoval de Samfic, más conocida, pero Storyboard Media. También nos podrías dejar esos datos, dónde contactarte a ti, si alguien quisiera postular alguna película con ustedes, ¿cómo es? Buenísimo, sí, las redes sociales es Storyboard M-, también está Samfic y Samfic Industria, que se viene pronto con novedades, con anuncios. ¿En qué fecha va a ser más o menos este año? Nuevas fechas, ¿No podemos decir? No podemos decir, pero sí, no vamos a estar en agosto, pero Ya. ya se va a saber muy pronto las nuevas fechas. Este año no, nos cambiamos de fecha, pero solo por este año. Y bueno, y toda la información están en las redes sociales de Storyboard Media y de Samfic y Samfic Industria. Buenísimo, Gaby. Te esperamos sí o sí nuevamente para hablar muchas más cosas que nos quedaron pendientes a toda nuestra gente en Radio UNIAC, si quieren tener a la Gaby de nuevo aquí. Y yo te espero el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento por la señal de radio.uniac.cl. Soy Leonardo Cabezas. Gabriela Sandoval, muchísimas gracias y nos Muchas vemos en la gracias a ti. próxima. Chao, chao a todos. Hasta la próxima. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.